Esto porque, atención, tiene un capítulo argentino, ¿no? Hay un capítulo argentino que tiene que ver, y vamos a ir con Lucía. Ayer lo decía Miguel Ángel Toma, ex secretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Está muy bien que el gobierno argentino eleve los alertas, porque en la Argentina están pasando cosas donde los protagonistas de este régimen bombardeado han tenido mucho que ver. El atentado a la AMIA, el pacto con Irán, ¿no? Atención con esto que hemos dicho, guerra en Medio Oriente, alerta AMIA. ¿Por qué alerta AMIA? Julio 1994, el atentado a la Mutual Judía en la calle Pasteur, un capítulo aparte, la metáfora, ¿no? La metáfora de que Ali Jamenei haya sido eliminado también en una calle con el mismo nombre, ¿no? Hay quienes leyeron en esto una venganza... justicia poética. Una justicia poética, así lo llamaron. Una venganza poética del Mossad hacia este tema. ¿Por qué, Lucía, alerta AMIA? Estamos en un momento bisagra con una causa, la más antigua en Comodoro Pi, que lleva más de casi 31 años, te diré, Pablo, y que se ocupa de investigar el principal atentado terrorista que vivió nuestro país. Estamos hablando de la voladura de la AMIA. Es un absoluto fracaso. Una causa que durante todos estos años estuvo manoseada por los servicios de inteligencia, que tiene dos causas paralelas donde se investiga el encubrimiento y donde el juez de instrucción de esa primera investigación terminó condenado por direccionar la investigación hacia un lado que no era el que correspondía. A la fecha, la UFI AMIA, que es una unidad fiscal especializada en el caso AMIA, hoy a cargo de Sebastián Basso, tiene a 10 personas acusadas. Esto hay que prestarle atención porque justamente es lo clave, ¿no? ¿Quiénes son los acusados? Acá está la clave. Esta persona, este sujeto criminal, Ahmad Bahidi, en su momento era el jefe de los Al-Quds, Sí. la línea, digamos, del frente más sanguinario de la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Qué dijo la Fiscalía? Hasta este momento todas estas personas son los responsables iraníes y libaneses de haber perpetrado el mayor atentado terrorista en suelo argentino. Tienen alertas internacionales, tienen captura internacional que se van renovando automáticamente, pero jamás, pese a las reiteradas citaciones, comparecieron ante la justicia argentina. ¿Qué se quiere aplicar ahora? El juicio en ausencia, una normativa que logra aprobar el gobierno de Javier Milei en el Congreso y que se convierte en una herramienta para la justicia federal. ¿Por qué? Porque estas personas primero están bajo conocimiento de la investigación, de las acusaciones que pesan sobre ellos, de las alertas rojas de Interpol por la captura internacional y de que la justicia federal argentina los tiene imputados y los ha citado en reiteradas ocasiones. Buscate, perdóname, perdón que voy a... Agustín, buscate a Nisman. Buscate a Nisman En TN, en aquella explicación de impacto que daba ante Eduardo Alfano, estaba charlando con él. Sí, exactamente. Porque ahí explica la connivencia, porque hablamos de las connivencias políticas que excedieron largamente al kirchnerismo, pero en la última parte que tuvieron que ver con el pacto con Irán y cómo llegar al pacto con Irán era imposible con las alertas rojas. ¿Qué es importante entender en esta causa? Y ahora te voy a contar una información en exclusiva que nos da la Fiscalía a cargo de Sebastián Basso. Es que en esta causa el juicio en ausencia se aplicaría por primera vez. Los delitos investigados acá fueron declarados de lesa humanidad. No prescriben, lo cual es sumamente importante, pero también nos da la pauta de la gravedad del hecho bajo investigación. Sebastián Basso vino justamente a reemplazar a Alberto Nisman, asesinado en el baño de su departamento en Puerto Madero, porque así lo determinó la justicia federal. Voy a decir algo para que la justicia argentina se apure, porque al paso que vamos, estos criminales de guerra, estos asesinos,
muy probablemente sean aniquilados. El juicio en ausencia va a terminar siendo una metáfora atroz. Ya no va a servir de nada, va a quedar sin efecto, va a ser una estupidez jurídica. Vamos a llegar con toda la pompa y el artefacto del sistema jurídico argentino que fracasó por efecto también del manoseo político, pero quizá estos tipos o ya sean eliminados o han sido eliminados o estén por ser eliminados directamente. Bueno, lo que nos dice la Fiscalía, la UFIAMIA, es que falleció una de las personas que integra el listado y que en los próximos días se va a imputar a un nuevo responsable que se va a sumar a el posible procesamiento que se va a utilizar para realizar el juicio en ausencia. Lucas, el gobierno argentino ha hecho un alineamiento claro con Trump, ¿no? Con Trump e Israel. Geopolíticamente, nuestra política exterior es esta. Y decían, ¿por qué Argentina tiene este alineamiento? Corriendo Milei, porque digo, corriendo Milei es, ya se sabe que el alineamiento de Javier Milei obviamente tiene que ver con algo, con mucho de esto del pasado, pero también con su visión de con quién tenemos que ser socios. Pero la Argentina tiene este pasado, digamos, como motivación fundamental. Sí, es un alineamiento que en este conflicto en particular tiene mucha más justificación, digamos, precisamente por este antecedente. Pero yo te diría que el alineamiento tiene también que ver con una filosofía que está adoptando el gobierno de los Estados Unidos frente a la intención de construir un nuevo orden mundial y que se reflejó muy bien en el discurso que Marco Rubio dirigió en Múnich, en la reunión de diferentes estados en materia de seguridad, en donde fijó esta idea de que Occidente tiene que revisar su estrategia frente a las amenazas que provienen de Oriente y la idea de un Occidente con un origen común. Y yo creo que ahí está un poco también anclado los valores de Occidente. No solo en términos de estrategia de Milei de conseguir el apoyo de un país como Estados Unidos para enfrentar los desafíos económicos, sino enmarcarse dentro de esa idea de un Occidente con un tronco común que está digamos, enfrentando desafíos muy complejos a nivel internacional. Y que además está espectacular eso, porque a mí es para otro capítulo, pero a mí ese discurso de Marco Rubio me pareció una pieza, es como decirle, es la pieza de un estadista que Europa no tiene hoy, y es la complementación de un Trump que no tiene ni el discurso ni la impronta para explicar lo que Marco Rubio explicó, y que fue aplaudido ampliamente. Y con un hilo invisible con el discurso de Milei del otro día también, Pablo. Totalmente, que tiene que ver con eso, que lo que está diciendo Lucas. Hay una conexión argumental ahí. Bueno, con un Marco Rubio que probablemente pueda estar visitando la Argentina, por lo menos esos son los trascendidos, ¿no? Sí. La semana que viene. Te llevo al discurso del 1 de marzo del presidente Javier Milei y vamos, si querés, a la otra pieza de este rompecabezas que le involucra a Cristina Kirchner. ¿Qué dijo el presidente Milei? Cristina Kirchner va a seguir presa por el pacto con Irán. ¿Qué sucede acá? Primero, podemos discutir si corresponde que la cabeza de un poder del Estado, que es el Ejecutivo Nacional, anticipe una sentencia condenatoria de un juicio que ni siquiera comenzó porque es potestad exclusiva del Poder Judicial. El kirchnerismo se agarró de eso, que le está prohibido al presidente inmiscuirse o interesarse en causas judiciales. Bueno. Cristina, ¿te da la cara? O sea, Cristina, que le ordenaba a Parrilli, hacelo mierda a los jueces, hay que salir y hacerlos mierda a los jueces en las escuchas telefónicas. Cristina, horrorizándose por la causa. Yo no digo, no está bien, formalmente, no está bien. Es un límite, en el discurso de Milei, polémico por cierto, en el discurso de Milei parecía una respuesta no guionada, una respuesta de barra brava a la barra brava de los kirchneristas. Después podemos discutir eso es otra cosa. Pero esto, vamos al expediente. Noviembre del 2024, la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad en materia jurídica en nuestro país, última intérprete de la Constitución Nacional, le dijo al Tribunal Oral Federal 5, el juicio del pacto con Irán tiene que hacerse. Se convalidó lo que había dicho la casación. La denuncia de Nisman tiene validez de investigación. Otra vez. ¿Quién dice eso? La Cámara de Casación convalidando que el caso no era una persecución jurídica,
no era la violación de un poder sobre otro, porque lo que se estaba discutiendo es la firma del memorándum de entendimiento con Irán y su paso por el Congreso. Es casi, Lucía, ayúdame, corregime. La Cámara de Casación está diciendo, Nisman tenía argumentos. Sí. Los argumentos de Nisman eran sólidos. Eran lineamientos, eran acusaciones jurídicas, no eran políticas. Y como son jurídicas, deben juzgarse. La mejor instancia para defenderse es un juicio oral y público. Horacio, es risible, ¿no? El problema para juzgar el presente político es que el kirchnerismo cometió todos los pecados posibles. Entonces siempre hay un pecado político del kirchnerismo que se transforma, en boca de los kirchneristas se transforma, en otros opositores podrían tener alguna legitimidad política o moral, en boca del kirchnerismo se transforma en una risa, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, pensando en todo lo que decían, hay gente que dice, Trump o Milei nos está arrastrando a un conflicto que no es el nuestro, y durante años, por no decir décadas, el kirchnerismo nos arrastró para el lado de Irán. El kirchnerismo nos quería llevar para ese lugar, nos quería convencer de que los amigos eran Venezuela, Cuba y sobre todo Irán. Irán nuestro amigo, Irán nuestro interlocutor. Bueno, a propósito, buscate ese... Hoy te estoy... Perdona, Vicky, ahí... No, lo que mostramos el otro día, cuando la celebraban a Cristina, ¿te acordás esa imagen, ese video donde la celebraban a Cristina al lado de los líderes en las manifestaciones con Chávez? ¿Te acordás? Exacto. Al lado de Chávez. Pero mira, ¿por qué? ¿Por qué dice recuperar a Nisman? Por lo que estás diciendo, Lucía. El pacto con Irán. La Cámara de Casación dice Nisman tenía argumentos jurídicos. Por eso lo asesinaron. Por eso acabaron con él. Los servicios de inteligencia iraníes, nuestros servicios de inteligencia, políticos del kirchnerismo. ¿Quién urdió la trama del asesinato de Nisman? Poco antes de morir, Nisman acusaba a Cristina. Mira. El personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurre en la causa, los pasos que van a seguir, sabe del expediente más que yo, le informa de lo que yo estoy por hacer, le informa datos personales míos, le informa datos de mi ex esposa que es juez federal, le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Y se lo sacaron de encima. Desde noviembre del 2024 que la Corte Suprema dio la orden de que este juicio se realice, todavía no tenemos fecha. Y si se llega a fijar para la fecha de inicio este año, recién el debate podría comenzar en 2027. Más de 100 testigos admitidos para este juicio. Lo último, la semana pasada declaró Viviana Fein, la primera fiscal que tuvo a cargo la investigación de la muerte de Nisman. ¿De qué se le acusa? De haber ensuciado la escena del crimen. El fiscal Eduardo Tayano le dijo que contaminaron absolutamente y de manera intencional la escena del crimen para que se hable y se investigue la muerte de Alberto Nisman como un suicidio y no como un asesinato. Todavía hay interrogantes acá. ¿Qué hacía Sergio Berni tan temprano en ese departamento? Y otro interrogante aún más grande en el expediente que investiga el homicidio, porque así lo dijo la justicia, de Alberto Nisman. Las cientos de comunicaciones entre los servicios de inteligencia cuando no se sabía que Alberto Nisman estaba sin vida. Gracias, excelente, Lucía, excelente. Poneme la imagen, esa imagen. Así celebraban. 2014 esto. Esto en 2014, claro. Al lado de Chávez. Pablo, Cristina Kirchner y los iraníes, un solo corazón. Y la pregunta del millón, por no decir de los millones, ¿por qué tanto interés en llevarse tan bien con Irán? ¿Por qué tanto interés en tapar todo lo que supuestamente había hecho Irán? ¿Por qué tanto interés en callar a Nisman? ¿Cuál era
el verdadero acuerdo que había detrás de este vínculo forzado, inexplicable entre Argentina económico, e Irán. no te quepa la menor duda. Este señor, ponémelo acá en pantalla grande, este señor la convenció a esta señora y a su marido de que los negocios se hacían con estos señores. O sea, ¿Te lo digo de nuevo? Por plata. Te lo digo de nuevo. Es muy Por simple. plata. Mirá, este señor, Sí, el de los petrodólares, sí. el de los negocios espurios, el del ducto venezolano de los petrodólares, que hicieron pingües negocios con esta señora y su marido, ese señor los convenció de hacer negocios fundamentalmente a esta señora con estos señores. Pero no eran idealistas, Fin. no iban por la América Grande, por la Fin. independencia. Fin. Plata, era pura plata, eran Fin. negocios. Fin. Y el No se entregaron por plata, podríamos llegar a No. decir. Y el tercero era el líder de Hezbollah. Nasrallah. Este era el líder, ni más ni menos, el líder de Hezbollah. Ponemos una última placa de Trump que quiero poner, que quiero pelotearla con Lucas. Esto, la opinión pública norteamericana se dio cuenta finalmente, ¿no? Esto revela, Lucas, a ver, hubo un Trump del primer mandato y hubo un Trump en la campaña que decía conmigo se acaban las guerras. Es más, yo el otro día vi una publicidad de un Trump y ahora más de la mitad de los norteamericanos dicen, ¿qué le pasa a este Trump? Sí, un Trump que además reclamó hace pocos meses atrás un premio Nobel de la Paz, precisamente por ser un hombre que terminaba las guerras, y un Trump que además, digamos, está encontrando dificultades para explicar en Estados Unidos las razones y los fundamentos de esta intervención en Irán. Esto es un tema delicado, hoy los medios más importantes en Estados Unidos están haciendo mucho foco en esto, porque incluso el propio Marco Rubio no logra tener un argumento sólido respecto de cuál fue la decisión que le permitió a Estados Unidos decidir la intervención, sobre todo porque no hubo intervención del Congreso. Bueno, estas son las cosas que pudieran afectar si este conflicto no termina rápido o no se encausa las perspectivas de Trump enfrentando las elecciones de medio Lucas, término. Está claro, Estados Unidos tiene una historia de intervenciones militares en Medio Oriente, pero en el resto del mundo en general. ¿Cuánto tiene que ver las demandas internas que hoy atraviesa Trump a partir de lo que puede llegar a ser justamente el reclamo por su intervención en guerras ajenas, como se le llama allá? Bueno, a ver, hay una instancia en la que todavía Trump no se involucró, que es la instancia terrestre, ¿no? La idea de tropas norteamericanas en territorio, que ya es un nivel Quizás sea el límite. que ya es un nivel El votante MAGA, el votante Make America Great Again, dice, incursiones militares sí. Ahora, guerras con soldados norteamericanos. Y el antecedente de Afganistán. Exactamente. Por los costos en términos de pérdidas de vidas, yo creo que ahí Trump va a tratar de evitar esa etapa o esa instancia. Sí. Por eso para Trump es muy importante que esto no escale y que se pueda encauzar rápidamente, que pueda tener algún tipo de negociación con Irán, ¿no? Miren esta imagen, ¿no? Yo lo pondría a Parrilli, a Zanini, a los buenos muchachos, a Mayans, a que me expliquen esta composición. Composición, los amigos de Cristina, ¿no? Los amigos de Argentina cuando gobernaba Cristina. Y lo traslademos a la geopolítica de hoy. ¿Con quiénes hacíamos negocios? ¿Cuáles eran geopolíticamente nuestros amigos? Venezuela, la Venezuela de Chávez, después la Venezuela de Maduro. Irán, Bolivia, por caso, Bolivia que se transformó en una sucursal iraní en el último tiempo de Evo Morales, con parte de la Guardia Revolucionaria entrenando al ejército en Bolivia. Sí. Entonces, a eso nos arrastró el kirchnerismo. Cuba, Pablo, Cuba, Perdón. el Ecuador de Correa. Cuba, Ecuador, la patria grande bolivariana. Y Pablo, decías ¿qué Sí. hacía Argentina? Un año antes de esa foto se firmaba el memorándum con Irán. Claro. 2014 es esa foto, Porque 2013 el memorándum con Irán. esa foto dice, la compañera Cristina en el sur de Argentina nos está legitimando. Nosotros necesitamos que el pacto, porque había que levantar las tarjetas rojas, ¿no? Las alertas. Alertas rojas Las alertas rojas. Bueno, Zanini, Parrilli, todos ellos van a tener que compartir el juicio oral y público cuando el tribunal decida poner fecha. Delía, ¿no? Junto con Cristina Kirchner por la firma del memorándum. Delía que Bueno, ayer decía, yo soy Irán. exacto, Manu, exacto. Cuando Delía dice,
Irán soy yo, y les pregunta, ¿no? ¿Quién es Irán en la Argentina? ¿Quién es Irán en la Argentina? Búscamelo. ¿Quién es Irán en la Argentina? Irán soy yo, dice Delia. Cuando hoy Delia es un lumpen, incluso en el mundo kirchnerista, nadie se saca una foto con Delia. Pero cuando dice Irán soy yo, en tiempo del pacto con Irán, Manu, chicos, Sí, claro. era kirchnerismo. O sea, Delia era sinónimo de kirchnerismo. Era una figura, era un portavoz autorizado, Claro. era una persona importante para el kirchnerismo en ese momento. Un interlocutor. Estaba recontra empoderado. Bueno, en ese momento estaba recontra empoderado. Salía a la calle y le pegaba a la gente que no opinaba como él. De hecho, el fiscal Carlos Stornelli, Claro. cuando lo denuncia ayer, le atribuye la posible comisión del delito de traición a la patria. Un delito que Alberto Nisman le había atribuido en ese expediente que se inicia por la firma del pacto con Irán a Cristina Kirchner, pero que finalmente a la hora de procesarla y enviarla a juicio oral solo le atribuyen el encubrimiento agravado, nada más ni nada menos que del atentado contra la Por esto que van a escuchar ahora, el fiscal Stornelli le ha iniciado, no sabemos en qué estado está esa causa, una investigación, Él ¿no? hizo la denuncia y se manda a sorteo, pero fue el fiscal Carlos Stornelli el que lo denunció a Delia por violación de ley de actos discriminatorios y también por el posible delito de traición a la patria. Por esto. En este país, mi ley es Estados Unidos, Israel y el sionismo. Irán, ¿quién es? ¿Quién es Irán en la Argentina? Yo soy Irán. ¿Está? Hoy posiblemente, y lo digo con toda fuerza, con toda convicción, Lucas, te dejo la reflexión final. Qué fácil se le hace con estos personajes nefastos al gobierno. Qué margen para equivocarse tiene, ¿no? Digo, el gobierno. Sí, y hemos hablado mucho en este tiempo de la crisis de reputación del kirchnerismo, del peronismo. Bueno, la política exterior ha alimentado esa crisis con eventos que, casualidad o no, están muy asociados al sistema de relaciones exteriores que había tenido el peronismo durante su época, caída del régimen del chavismo en Venezuela, caída del régimen iraní. Bueno, no sabemos qué va a pasar con Cuba pronto, es decir, da la sensación que la política exterior sigue alimentando esa crisis de reputación del peronismo. Brillante. Gracias, Lucas, un lujo tenerte como siempre acá con nosotros. Gracias, chicos. Estuvieron estupendos. Parezco